Este evento se realiza también a propósito de las próximas 16ª Jornadas de la NEL, Nueva Escuela Lacaniana, cuyo tema es la metáfora paterna, que tendrán lugar del 23 al 25 de octubre en la Ciudad de México, y se inscribe en una conversación que ha acompañado al psicoanálisis desde sus orígenes, su diálogo permanente con la cultura. La mitología, la literatura, el arte y por supuesto el cine han ofrecido siempre al psicoanálisis un territorio privilegiado para interrogar algo de nuestra experiencia y de nuestro tiempo. Freud encontró en Edipo una vía fundamental para pensar al sujeto. Lacan volvió sobre ese legado y lo reformuló profundamente. Hoy, una producción contemporánea como La Odisea de Christopher Nolan nos ofrece la ocasión de volver a conversar con esos relatos que atraviesan nuestra cultura y que aún viniendo de muy lejos continúan planteándonos preguntas. De ahí nace este encuentro del deseo de abrir un espacio para la conversación y permitir que el psicoanálisis dialogue una vez más con las producciones de su tiempo. Así que les agradecemos mucho que estén aquí y esperamos que disfruten de esta conversación. Y bueno, antes de comenzar, quisiéramos agradecer muy especialmente a Viviana Berger, quien generosamente aceptó nuestra invitación para acompañarnos en esta conversación. Viviana es AME, analista miembro de la escuela y miembro de la ANEL y de la AMP. Nos acompaña también Aldo Ávila, asociado de la Nueva Escuela Lacaniana de la Ciudad de México y director de Espacio Lacaniano. Muchas gracias a ambos por estar aquí y por disponerse a esta conversación. Y bueno, sin más por el momento, le cedo la palabra a Aldo para dar inicio a nuestra conversación. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Verónica. Nuevamente, bienvenida, Viviana. Bienvenidos a todos. Y pues ya contentos de empezar esta propuesta que hicimos. Y como bien decía Verónica, aprovechar y estos momentos coyunturales que nos permiten hacer una conversación como esta. Así lo platicaba con Viviana y veíamos la posibilidad de realmente hacer un punto de tensión, una conversación entre el psicoanálisis y la civilización. En este caso, a través de la reciente película de Christopher Nolan, su interpretación de la Odisea, por el lado, digamos, de la civilización, de la cultura, del arte. Y del lado de nosotros, pues, tal cual, tenemos en el horizonte nuestras próximas jornadas de la nueva escuela lacaniana en la Ciudad de México con el título de la metáfora paterna. Así que convenimos que era posible hacer esta conversación en esas dos tensiones. Poder utilizar lo que llamamos el Edipo de Lacan, que es la estructura que extrae Lacan, ¿sí? Pasa del mito de Edipo, el complejo de Edipo que formaliza Freud, y Lacan da un paso más y extrae la estructura del Edipo y lo divide en tres tiempos. Entonces nosotros solemos llamar los tiempos, los tres tiempos del Edipo. Y desde ahí nosotros podemos conversar con todo lo que el arte, ¿no? En este caso el cine, nos permite aprender y utilizar desde Freud y desde Lacan. Se hace ese ejercicio de pescar las cosas que los artistas pueden hacer y que para nosotros pueden ser muy iluminadoras y muy útiles para, a su vez, echar luz en conceptos propiamente psicoanalíticos. Así que bueno, para no spoilear más, le doy la bienvenida y la palabra a Viviana Berger para que nos inicien esta conversación. Adelante, Viviana. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Aldo, por la invitación a participar de este espacio y gracias a Verónica por la presentación, por la introducción.
Y bueno, de alguna manera vamos a ver qué podemos conversar hoy, como fue anunciado en con la perspectiva de articular el psicoanálisis y la civilización, y bajo esta convocatoria tan creativa que Aldo me comentó acerca de los no del padre, ¿no? En este juego, pensé, Aldo, que ibas a decir algo al respecto, pero me pareció un bits interesante. No sé si quieras decir algo. ¿De una vez? Sí, sí, Ah, tengo dale. notas, pero yo me estoy esperando. Ah, ok. No, porque introduce un poco la perspectiva de la conversación, ¿no? Sí, A creo trabajar. que si quieres, sí, mira, hemos estado trabajando un ciclo de entrevistas. Todo este año hemos estado trabajando en pos de las jornadas de la NEL, la metáfora paterna. Pero hay un beat, hay una homofonía muy importante para Lacan. Cuando en francés se dice el nom de père, hace homofonía con el non de père, ¿no? Que en español a veces no lo podemos apreciar, no tan fácilmente, pero es el nombre del padre y el no del padre, ¿no? Como una relación que se implica justamente en estos tres tiempos del Edipo, donde la posibilidad de la inserción de el nombre del padre en esa relación dual tan particular de la madre y del hijo implica un no, ¿no? Ya nos estamos adelantando un poco, pero en ese segundo tiempo del Edipo, donde Lacan va a destacar sobre todo, y yendo un poquito más allá de Freud, que ese no va para los dos, no nada más para el hijo, sino para la madre misma, ¿no? Y si la madre acepta ese no, esa interdicción, esa sanción, esa incluso prohibición, interrupción de ese goce continuo entre el hijo y la madre, si acepta ese no, está al mismo tiempo aceptando el nombre del padre. O sea, el padre en su función simbólica como regulación, ¿sí? Que le va a permitir al hijo, al cachorro humano, finalmente introducir lo que para nosotros va a ser toda la lógica del significante y la metáfora paterna en su máximo esplendor. Pero si eso no sucede, si dejamos al hijo sin el no del padre y sin el nombre del padre, nos dice Lacan, sorprendiendo a todo el mundo, psicoanalistas, psiquiatras y todo el mundo en esa época, que nos pone las condiciones para la psicosis. De ahí la famosa frase de la forclusión del nombre del padre es fundamental para entender todos los fenómenos psicóticos, alucinatorios, delirantes, paranoicos, lo real del goce del otro, etcétera. Lacan tiene la genialidad de simplificárnoslo así con casi con esa homofonía, ese beat que decía, de que se trata de un nombre del padre, pero sobre todo de un no interdictor que va a ser crucial para nosotros en la clínica, ¿no, Viviana? Para el camino de la psicosis o el camino de la neurosis. Y entonces, bueno, ya cuando hablamos de metáfora paterna, pues hablamos ya de una cierta tendencia a la neurosis. Bueno, con esta pequeña explicación del BITS este, con el cual Aldo tituló la serie de conversaciones, entonces, bueno, les voy a tomar la palabra para ponerles lo que pensé para trabajar hoy y para que después podamos conversar con la interlocución de Aldo. ¿No? Entonces, bueno, el título, como habrán visto, el título de la ponencia de hoy es El Edipo de Lacan y la Odisea de Nolan. El título revela de alguna manera los pliegues de las ideas que quisiera discutir hoy con ustedes, esto es la perspectiva a partir de la cual Lacan lee el Edipo freudiano en un paralelismo analógico
con el reciente gran éxito de Christopher Nolan, quien de ninguna manera presenta una adaptación del relato clásico, tal cual, o sea, Lacan tampoco hace esto, sino que se sirve, en el caso de Nolan, del universo homérico para interrogar la época actual y explorar las preguntas fundamentales que determinan una civilización. Lacan, como decía, tampoco replica, o sea, el estilo de Nolan tampoco es que repite el Edipo freudiano tal cual. Veremos bajo qué términos lo reformula y sus consecuencias. Será interesante entonces revisar este concepto hoy para pensar desde el psicoanálisis algunas cuestiones en relación a la civilización e iluminar las dificultades, las contradicciones y los callejones sin salida que se nos presentan en la práctica. Me pregunto, ¿qué hace que la epopeya homérica, una obra con cerca de 28 siglos de antigüedad, logre imponerse hoy día en la pantalla grande? Por supuesto, no alcanza con la monumental puesta en escena para el público masivo de las aventuras y hazañas del astuto e ingenioso protagonista. A mi modo de ver, Christopher Nolan produce un verdadero cine de autor, arriesgando una relectura, y esto es un punto importante porque es lo que hace Lacan, una relectura del texto original para interpretar con una profundidad sorprendente el atribulado mundo contemporáneo. Salvando las distancias, por supuesto, las 16ª jornadas del ANEL que ya anunciaban Verónica y Aldo, que convocan al trabajo sobre la metáfora paterna, también nos desafían al ejercicio de explorar desde la perspectiva del presente este concepto de Lacan que es introducido desde sus primeros seminarios. Entonces, una pregunta para empezar a conversar es ¿qué es un padre? Que de hecho este va a ser el título de la próxima Bitácora Lacaniana, que es la revista de la escuela, que va a salir para las jornadas también. Bajo este título les adelanto la primicia, ¿qué es un padre? Entonces hay una página del Seminario 5 que les recomiendo, la igual se las voy a citar, después les doy bien el número de la página porque acá en la iPad no me aparece, donde Lacan dice, ¿qué es el padre? No digo en la familia, porque en la familia es todo lo que quiera, es una sombra, es un banquero, es todo lo que debe ser, lo es o no lo es, a veces tiene toda su importancia, pero también puede no tener ninguna. Toda la cuestión es saber lo que es en el complejo de Edipo. Pues bien, sigue Lacan, ahí el padre no es un objeto real. Esto es muy importante, quiere decir que no es la persona del padre, aunque deba intervenir como objeto real para dar cuerpo a la castración, a este no que marcaba Aldo, ¿no? De esta separación, de este corte entre la madre y el hijo. Si no es un objeto real, se pregunta Lacan, ¿qué es, pues? Y dice, no es tampoco un objeto ideal, porque por este lado solo pueden producirse accidentes. Ahora bien, a pesar de todo, el complejo de Edipo no es tan solo una catástrofe. Y fíjense lo que dice, porque es el fundamento de nuestra relación con la cultura. Esto es muy importante. Ahí Lacan ubica el padre como fundamento de la cultura. Como se suele decir. Ahora, naturalmente, ustedes me dirán, el padre es el padre simbólico, este padre que decía Aldo también, que instaura una ley, que instaura un orden, es el padre simbólico, él dice, usted ya lo ha dicho. En efecto, dice Lacan, lo he dicho lo suficiente como para no repetírselos hoy. Lo que les traigo hoy da precisamente un poco más de precisión a la noción de padre simbólico. Es esto, una metáfora. Ahí dice, entonces vemos cómo Lacan reformula
el Edipo freudiano en términos de una metáfora. Además de ser el padre simbólico, además de ser el fundamento de nuestra cultura, es una metáfora. Y sigue Lacan. Una metáfora, ¿qué es? Digámoslo enseguida para ponerlo en esta pizarra, lo cual nos permitirá rectificar las consecuencias escabrosas de la pizarra. Una metáfora, ya se los he explicado, es un significado que viene en lugar de otro significante. Digo que eso es el padre en el complejo de Edipo, aunque los deje atónitos a algunos. Y sigue Lacan. Digo exactamente, el padre es un significante que sustituye a otro significante. Aquí está el mecanismo esencial, el único mecanismo de la intervención del padre en el complejo de Edipo. Y si no es en este nivel donde buscan ustedes las carencias paternas, las encontrarán en ninguna otra parte. Bien. Entonces, si termina Lacan esa página, dice la función del padre en el complejo de Edipo es la de ser un significante que sustituye al primer significante introducido en la simbolización, el significante materno. Y esta es la metáfora. A ver si me aparece la página. Es en la página 178-179 del seminario 5. Me preguntaba, pues, cómo esta fórmula de Lacan, que tiene como antecedente las elaboraciones del Seminario 4, la relación de objeto, que es de 1956-1957, y que desarrolla con más detalle en las clases del Seminario 5, las formaciones del inconsciente, que es del siguiente año, 1957-1958, cobra vigencia en el presente. ¿Qué nos aporta este concepto? Fíjense que tiene como, vamos a hacer la cuenta, 40, más de 60 años, casi 70 años. ¿Qué nos aporta este concepto a la hora de pensar la época y los síntomas actuales? Época en la que se habla de una evaporización del nombre del padre. Y también últimamente Miller ha introducido la idea de una evaporización del deseo de la madre. Entonces, podemos pensar que si se evapora el nombre del padre, si se evapora el deseo de la madre, ello implicaría también la evaporización de la metáfora paterna y las consecuencias que tiene la metáfora paterna. Las consecuencias de la metáfora paterna, o sea, la salida al último tiempo del Edipo que anticipaba Aldo, se sale por la transmisión de la significación fálica, de un deseo y de una posición sexual, ¿no? Entre otras cosas. Entonces quiere decir que si se evapora el nombre del padre, se evapora el deseo de la madre, se evapora la metáfora paterna, junto con eso se vaporizaría, es un poco lo que podemos discutir, la significación fálica, el deseo y la posición sexual. Podemos asumir que nos encontramos en un momento de pasaje de una civilización a otra. ¿Acaso estamos ante el naufragio del orden simbólico? Hace 3000 años, la profanación de la ley sagrada, la ley fundamental, implicó para Odiseo una pausa de 10 años hasta poder regresar a Ítaca. La ofensa que le causó a Poseidón despertó la ira del dios y en consecuencia el castigo divino que lo forzó a superar múltiples pruebas que lo transformaron. Básicamente, le ayudaron a superar, según la película de Nolan, la vanidad de su ego. Es decir, que nosotros en nuestros términos podemos pensar que esos 10 años que le costó el retorno a Ítaca lo hicieron atravesar por la castración, ¿no? Nolan nos plantea en este sentido un Odiseo que no es el Odiseo original de otras las versiones, digamos, más fieles al libro. Acá aparece un Odiseo un poco barrado, podemos decir así, ¿no? Lo vemos, digamos, como sufriendo de su ego, en ese sentido.
De hecho, bueno, mencionábamos la vez pasada que él regresa a Ítaca disfrazado de mendigo, es decir, no regresa hecho un rey, sino todo lo contrario, ¿no? Disfrazado de mendigo, que no hay más castración que eso, para finalmente, digamos, es como que esas son las pruebas que él tiene que pasar, barrarse en tanto padre, podemos decir, para reintegrar el orden en el reino que ya estaba a punto de colapsar. El octavo Congreso de la MP, que tuvo lugar en el año 2012, llevó por título El orden simbólico en el siglo XXI no es más lo que era. ¿Qué consecuencias para la cura? Nuestra civilización no se funda en la ley de Zeus, sino en la ley del significante. Somos seres hablantes y por el hecho de hablar estamos atravesados por el lenguaje. Ello implica muchas cosas que dan su esencia al ser humano, entre ellas fundamentalmente el inconsciente. El inconsciente fue descubierto por Freud de la mano del complejo de Edipo, reconociendo así al padre como función estructurante del mundo humano. La clínica contemporánea, con sus presentaciones sintomáticas, testimonia de la gravedad de la precariedad del estatuto de la simbolización, siendo que el falo tiene un papel prevalente en cuanto representante del deseo. Es decir, que esto que hablábamos, que en la medida en que se va evaporando o hablamos como de una caída del orden simbólico, del nombre del padre, de la significación de la metáfora paterna, ello arrastra consigo también el representante del deseo. Eh, bueno, hay otra cita, bueno, esto lo voy a saltear. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy día? Habrán leído que la OMS estima que para el año 2030 la depresión será la principal causa de problemas de salud a nivel mundial. Sin duda, la deflación del deseo debilita el enganche a la vida. Podemos pensar también si esto es una consecuencia de este, de esta relación al orden, a la ley. Dice Lacan lo siguiente. Digamos, ¿por qué? Porque en la medida, podemos pensar, es una hipótesis para discutir, en la medida en que el falo flaquea, por decirlo de alguna manera, con ello se produce una deflación del deseo y con ello un empuje, digamos, o también un empuje hacia abajo del deseo por la vida, ¿no? Una decaída del sentimiento de la vida. ¿Por qué? Ahí Lacan, en este mismo seminario, dice lo siguiente. Lo que se presenta en el falo es lo que de la vida se manifiesta de la forma más pura como turgencia y empuje. Tenemos ciertamente la impresión de que la imagen del falo está en el mismo fondo del término de pulsión que manipulamos para traducir el término alemán Trieb. Es el objeto privilegiado de la vida y su nombre griego lo emparenta con todo lo relacionado con el flujo, la savia, incluso con la propia vena. Entonces, un poco la primera cuestión es si la epidemia de la depresión, si la epidemia del suicidio en los jóvenes hoy día tiene que ver como una consecuencia de toda la crisis de la metáfora paterna. Para Lacan, uno de los resultados de la metáfora paterna es la producción de la significación fálica. ¿Cuántas consultas recibimos, especialmente de púberes, enfrentados al momento en que son convocados a responder al encuentro con el otro goce, y para eso necesitamos la significación fálica, y se confrontan con la imposibilidad de producción de su significación? Las consecuencias, pasajes al acto, cortes en el cuerpo, ataques de pánico, violencias, consumo de estupefacientes, acting out, etc. Son todas manifestaciones que ponen en riesgo su integridad y que no son sino estallidos en acto de un profundo desasosiego que denuncia tanto la precariedad de la capacidad de simbolización como la fragilidad de las redes afectivas
capaces de alojarlos. Ahora, el tercer punto es los no del padre, tomando lo que explicaba Aldo. Aquí también voy a tomar una cita de Miller, que él cuenta eh, un poco una experiencia que tuvo en la clínica de Tavistock, y donde él aclara de alguna manera este prejuicio de que el padre lacaniano es el padre del no. Y Miller dice lo siguiente: hay que señalar que a partir de este seminario, o sea, el seminario 5, Lacan no es en absoluto un devoto del nombre del padre. Se ha hecho de los lacanianos, sin duda por sus propios errores, unos devotos del nombre del padre. Siempre recuerdo las palabras de ese colega inglés que al recibirnos a Eric Laurent y a mí en la Tavistock Clinic nos dijo: ¿sois lacanianos? Entonces nos podéis dar una conferencia sobre el padre. Y dice Miller: eso me ha traumatizado, ya que lo repito muy a menudo, eso de estar capturado, incluso antes de haber abierto la boca, capturado en vosotros sois los militantes del Padre, como sin duda en la Tavistock somos militantes de la Madre, ¿no? Que es un poco la orientación de los ingleses. A partir de este seminario, el único matema que Lacan escribe, dice Miller, es ese de atachado, al mismo tiempo que establece el nombre del padre, establece también lo que lo pone en tela de juicio. Esto me pareció una perla, porque el padre que dice no, el padre prohibidor, el padre de la censura, este padre del segundo tiempo del Edipo, no es el padre lacaniano. Hay que seguir con la metáfora. Digamos, Aldo mencionó que son tres los tiempos. Ese es el padre del segundo tiempo. Entonces, el que nos interesa es el padre del tercer tiempo, porque el del segundo, el que haya habido ese no, permite el sí que aparece en el tercer tiempo. Entonces, y además lo que Lacan, lo que Miller resalta de Lacan es que se trata de un padre en tela de juicio, no es un padre absoluto, no es el padre, digamos, autoritario, no es el patriarca, podemos decir así, sino que es un padre sujeto y sometido a una ley, que es lo que le pasa a Odiseo en toda su travesía, cuando él desafía la ley de Zeus, es que Zeus le baja línea y le dice: ahora 10 años para aprender, ¿no? Vas a tener que pasar por todas estas desventuras para que entiendas de qué se trata un rey, que no es el amo absoluto, sino que es un padre sometido a una ley él también. Entonces dice, termina diciendo Miller: encontramos ya aquí el esbozo de la proposición que Eric Laurent subrayó. Podemos pasar del Padre a condición de servirnos de Él. Esto reduce el nombre del Padre al estatuto de un instrumento. Y ahí aparece otra definición. Podemos pensar en el Padre como un instrumento. Bien, ahora vamos al siguiente punto, que es lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es el Padre que da, es el Padre del tercer tiempo. Como decíamos, hacia la década de 1950, a partir de su reelaboración estructural del psicoanálisis freudiano, Lacan desimaginariza el Edipo, o sea, no es el objeto, el padre objeto real, no es la madre objeto real, no es la persona de la madre, no es la persona del padre, que es un poco la versión más novelesca, sino que Lacan hace este esfuerzo de desimaginarizar el Edipo y replantearlo en las coordenadas de una operación simbólica en el campo del lenguaje que recae sobre el significante. Bueno, esto es un poco lacañoso, pero que lo que quiere decir es que lo vuelve una metáfora. Esto que venimos hablando, ¿no? No se trata de la persona, sino que se trata de una operación simbólica que introduce una función que le va a dar al sujeto una estructura. El padre y la madre se transforman así en funciones simbólicas
trascendiendo la referencia a la realidad empírica y a la biología. Desde esta perspectiva, lo decisivo no es la relación personal entre uno y el otro, sino la relación de la madre con la palabra del padre, es decir, al no del padre. Lo esencial no es la persona de la madre, sino cuánto este goce de la madre en relación a su hijo es resignado, digamos, es separado, es prohibido, cuánto ella reconoce la palabra del Padre en esa operación de separación. Es decir, que ahí lo que se introduce es que hay una ley más allá de la ley materna. Es decir, que la madre reconozca en su inconsciente que hay una ley más allá de ella también, porque también es muy trágico cuando el niño queda atrapado en las fauces de la madre, ¿no? De la madre cocodrilo. Estamos hablando de funciones, pero en este caso es de ese goce primario entre madre e hijo. Finalmente, se trata de la introducción de una ley capaz de barrar ese goce y producir una significación a través de la cual el sujeto accederá a una posición deseante. En su formalización, entonces, dijimos que Lacan distingue tres tiempos lógicos, cuyo atravesamiento de estos tres tiempos lógicos siempre de algún modo es fallido, no es que se pasa, digamos, prolijamente, ¿no? Y acabadamente. Siempre quedan restos, sabemos que siempre es imperfecto, y esto es lo interesante, digamos, que hace y que va a determinar la singularidad del goce del sujeto en esas vicisitudes de la travesía, podemos decir, tomando de la Odisea, de los tres tiempos del Edipo. De ahí la relevancia clínica de situar la metáfora paterna en la dirección de la cura. Entonces voy a proponer una nueva cita donde Miller dice, es una cita de Miller, a ver, déjenme ver, o de Lacan. Me parece que sí, es de Miller. Entonces dice, lo nuevo, esto es lo nuevo, lo que realmente permite seguir adelante no es el no. El no solo está aquí como condición para permitir la instauración del tercer tiempo. El tercer tiempo es lo contrario del padre que priva. Es el padre que da, el padre que tiene y que da, que hace la prueba de su potencia. Donde coloca un acento positivo no es en absoluto sobre el no, sino sobre el momento, de esto dice Lacan, perdón, dice Miller, del licet, del que está permitido. Aquí es una especie de licet avere, está permitido tener. Y ya que estamos hablando de esto, todos conocen esa expresión latina popularizada por los sajones, habeas corpus. Aquí se trataría del habeas phallus. Es el dar el falo, es un permiso, es un don, podemos decir así, del falo. Esto es lo que brilla en este seminario, a pesar de que sus lecciones son un poco menos alegres que las primeras. El concepto fundamental de este padre que da es el permiso, no la interdicción. Es el permiso con buenas condiciones. Fin de la cita. Ahora bien, un poco, digamos, condensado este recorrido, pero para poder conversar y escuchar la interlocución de Aldo, un poco la pregunta que vengo formulando como a lo largo de estos desarrollos es, en contrapunto con la historia de la Odisea, si será, en nuestro tiempo, que la globalización, el capitalismo, la tecnociencia, la inteligencia artificial desafían, en un sentido metafórico, la ley de Zeus, que para nosotros sería la ley del significante, si todos estos avances de la civilización de alguna manera cuestionan e interrogan este orden del Padre y entonces promueven y empujan
a un nuevo orden civilizatorio, que es un poco uno de los puntos también que trabaja Nolan en la película. Si es que estamos ante un nuevo orden civilizatorio, que ya no se soporta en el nombre del Padre, porque decimos que se va evaporando. Entonces la pregunta es, ¿qué vendrá al lugar del nombre del Padre para soportar un nuevo orden? Bueno, a ver, Aldo, te dejo la palabra. Muy bien, Viviana. Gracias por este recorrido que yo creo que está perfecto para jalar los hilos hacia los tres tiempos del Edipo o hacia los tiempos actuales, reales de la clínica, por así decir. Y también para la película, la interpretación de la mitología griega, la interpretación de Odiseo que hace Nolan, ¿no? Entonces aquí tengo algunas cosas que tomé de lo que ibas diciendo y bueno, voy tomándolo también así como me va saliendo. Al fin que aquí hay varias notas. Pero una bien importante que no quiero que se me pase, citando a Freud, que también es uno de los invitados, ¿no? Y fíjate, ahí cuando dices valerse el nombre del Padre para servirse de él, ¿no? O sea, para poder prescindir de él, hay que valerse del nombre del Padre. Bueno, veía ahí dos escenas en la película, ¿no? Cómo funciona el Padre como padre muerto, padre ausente en todos esos años en donde está Ítaca aparentemente sin rey, con un supuesto trono vacío que dice Penélope, ¿cuál vacío si yo aquí estoy reinando? ¿No? Eh, pero que efectivamente se ve ahí un padre operando a nivel de lo simbólico, un padre muerto, un padre ausente, pero que instala una ley que se empieza a desquebrajar, que no resiste más, que requiere ahí algo, un movimiento, ¿cierto? Pero la idea que dice Freud a propósito de salir, vamos a ver el tercer tiempo, ¿no? Pero a- suponiendo que salimos del Edipo, que se consolida el Edipo, el tercer tiempo, el padre donador, el padre que lo tiene, el padre que lo puede, que da cuenta a nivel de, de objeto real, que es posible hacer eso, que en la película se ve, no sé si estás de acuerdo, Viviana, con la prueba que hace de estirar el arco y lanzar la flecha y pasar todas esos 12 hachas acomodadas hasta llegar al blanco. Y quien pudiera hacer eso es quien realmente tendría el trono, ¿no? O sea, la prueba simbólica que da, digamos, la madre para ver quién va a ocupar realmente el trono, ¿no? Pero aunque se ocupara el trono, pensemos que Telémaco no le toca, no es su tiempo asumir el trono, al menos en la versión clásica no. En esta versión de Nolan sí, porque efectivamente hay un padre, un nuevo Ulises, que asume, como dices, la castración, que logra una rectificación en todo ese tiempo que ha instalado y tramitado el castigo, la culpa, todo ese pasaje, y que llega finalmente a Ítaca, no nada más para tomar el trono y ya, sino llega asumiendo finalmente la ley de Zeus, ¿no? La ley de la senia, de la hospitalidad, de acoger al otro, al foráneo. Y el detalle que yo veo aquí es que le transmite al hijo, a Telémaco, la ley. O sea, le dice, no mates, tú espérate, yo los mato, ¿no? Tú nada más guarda las armas, porque si tú matas, vas a estar transgrediendo la ley.
la ley de Zeus, y no vas a poder alcanzar el trono de manera legal o digna. Entonces vemos ahí un Odiseo, un Ulises, que en esta ocasión con Nolan asume la ley, cede el trono y se retira con su esposa, incluso de una manera amorosa, ¿no? Viviana le cumple un poco esa idea de vámonos en el barco al horizonte a perseguir el sol al oeste y ya. O sea, y bueno, sin temor a Poseidón, por cierto. O sea, hay una rectificación y ya y vuelve al mar. No es de que, ¿cómo voy a volver al mar si me dejó ahí castigado y sobreviviendo todo este tiempo por la furia de Poseidón, ¿no? Y de Zeus. Pero Freud nos dice algo bien importante en el sepultamiento del Edipo. Nos dice algo así, como que se puede sepultar o puede estar el declive del padre, el sepultamiento del Edipo, pero a condición del superyo, de la instalación del superyo. O sea, Freud pone en ese texto tan breve nada más ni nada menos que esa noticia. Si creemos que el recorrido del Edipo es la gloria, les tengo nuevas porque se sepulta el Edipo, se asume la ley, la prohibición, pero se instala el superyo. De hecho, dice, el superyo ayuda un poquito a cumplir esto de la resignación del deseo, incluso de la identificación al padre. ¿Se acuerdan la frase que pone Freud en el superyo que dice, como el padre debes de ser? Y al mismo tiempo, como el padre no se te está permitido ser. A ver cómo le haces eso al mismo tiempo, ¿no? Poniéndonos el super yo como el imposible, ¿no? Entonces, acá es cierto, tal vez ya en la época actual, con lo que decías tú, Viviana, del desvanecimiento, la evaporización, de la metáfora paterna, de la significación fálica, incluso citando a Miller, ¿no? El deseo del otro, el deseo de la madre. ¿Qué, qué va a pasar? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Me parece que desde Freud lo podemos ver. Eso implica la desaparición, la evanescencia del superyo. Sería como una segunda respuesta y para seguir pensando, ¿cómo se ubica entonces el superyo en estos síntomas actuales como el que dice la OMS? ¿Qué pasa con estos síntomas de la depresión, ¿no? De la deflación de la vida misma, la ausencia del deseo, pero que puede estar inflado un empuje al gozar, un empuje superyoico a gozar, en el caso, por ejemplo, de las toxicomanías, ¿no? O de los trastornos alimenticios, de la anorexia, donde puede haber un empuje a gozar, a gozar, a gozar hasta morir. O sea, donde más bien es un empuje y un cultivo a la pulsión de muerte, no tanto, o a ese gozar sin límites, que yo lo veía, Viviana, tanto en el ejemplo de Calipso, ¿no? Calipso que le dice a Odiseo, ¿por qué te irías? Dice, ¿no? ¿Por qué te irías si tenemos todo lo que necesitamos? ¿No? Evocando al primer tiempo de Edipo, ¿no? Donde está esa relación idílica, incluso peligrosa, dice Lacan a propósito de ese primer tiempo, dice, pues bien, yo digo que el niño empieza como súbdito, se siente de entrada profundamente sometido al capricho de aquello de lo que depende, aunque este capricho sea un capricho articulado, ¿no? Eh, y con Calipso
esa relación en la que se encuentra pues no el niño, ¿verdad? Pero sí acá Ulises, que sería en el primer tiempo el niño, donde está sometido a Calipso, donde en realidad le ofrece una eternidad como una madre primordial, ¿sí? Que deja fuera el tiempo, habla de la eternidad, incluso promete la eternidad y dice Ulises, pero eso es para los dioses, tú eres diosa. Pero efectivamente esa relación, o sea, fuera de la metáfora paterna, fuera de la interdicción, apunta a, exacto, a una oposición más psicotizante y sustrayéndolo de la falta, de la castración y de la temporalidad humana, ¿no? Incluso eh, ella, que no es una diosa, ¿verdad? Es una ninfa, finalmente tiene que ir cediendo, ¿no? En la película se supone que él va recordando y finalmente va cuestionándola un poco y sale de ese estado, porque hay leyes más arriba que la ninfa. O sea, hay dioses, hay las leyes de los dioses, ¿no? Pero esta bien podría haberlo tenido ahí en esa isla para siempre, llevarlo, o sea, sería como la madre cocodrilo que se lo devora, pues, que ya no lo deja salir a ningún lado. Está bajo el capricho de Calipso. Y el mismo Lacan, su bien, debe de salir ese niño para poder salir a la siguiente etapa, es porque el niño es desalojado y por su bien de aquella posición ideal con la que él y la madre podrían satisfacerse, en la cual él cumple la función de ser su objeto metonímico. En efecto, entonces se convierte en otra cosa, pues esta etapa supone aquella identificación con el Padre de la que les hablé la última vez y el título virtual para tener lo que el Padre tiene. Que acá, al final, en la versión de Odiseo, efectivamente Telémaco tiene que esperar una serie de esperar su momento, ¿no? Pero tiene, digamos, la promesa de que algún día va a llegar el trono si cumple la ley, ya sea la ley aún teniendo al padre muerto, al padre ausente, o respetar la ley de Zeus. Entonces estas citas son también del mismo texto que citaste, Seminario 5, Los tres tiempos de Edipo, en la página 209. Pero yo empezaría con eso. O sea, ¿dónde quedaría entonces el super yo? ¿Sí? Porque Freud dice, bueno, si se declina el Edipo, aún nos queda el super yo. Entonces, igual, con esta época en donde parece que mientras menos metáfora, ¿no, Viviana? Mientras menos nombre del Padre, mientras menos interdicción al goce fálico, al goce continuo e ininterrumpido, por ejemplo, el que pretende el toxicómano, mantener un estado sin interrupción de goce, ¿qué tanto se aloja al super yo ahora con su imperativo de gozar más, 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 aunque sea gozar más y más y más de las máquinas y de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Te diría eso, por lo pronto. Bueno, este, a ver, son varios puntos que trae Saldo. A mí lo que me pareció realmente interesante, o no sé si llamarlo así, interesante más que interesante, o sea, me pareció eh, muy valioso de la lectura de Nolan, es una visión esperanzadora, ¿no? No es el fin del mundo, ¿no? Lo que Nolan transmite es este retorno
de Odiseo, donde él, digamos, protege a su hijo para que su hijo pueda asumir el trono, como decías, en las mejores condiciones políticas. Y entonces para eso no debe profanar la ley del Zeus, o sea, él queda como haciéndose cargo, entre comillas, de los pecados, ¿no? Haciéndose cargo del horror de las matanzas por las que pasó en Troya, por digamos, la vanidad de su ego, en fin, él asume eh, esta experiencia que él ha tenido y quiere resguardar a su hijo para que su hijo pueda asumir el reino. Esto no es el libreto original, ¿no? Creo que en el libreto original él es el que, digamos, vuelve a reinar, no, no es que Y des... Con Homero él vuelve a reinar, ¿no? Claro. Él triunfa. O sea, Homero pone como ganador al humano a pesar de transgredir la ley. Se pierde Poseidón. Y acá No, no. porque es otra perspectiva, digamos. Por eso lo que es interesante y en esta analogía que hacíamos entre Lacan con el Edipo y Nolan con el Homero, con la Odisea, es como que es digamos, la excusa del relato que encuentra Nolan para plantear, en fin, esta situación. No queda respetando el texto original, ¿no? Que decimos en el texto original. Él no hay tampoco, creo, esta idea de la profanación de la ley. Bueno, hay, pero desde otra perspectiva. Me parece que la perspectiva de Nolan es este padre pecador, podemos decir pecador, en el punto, digamos, en que no queda él puesto en tela de juicio en el libro original, ¿no? Sino que la versión de Nolan es el padre puesto en tela de juicio. Y entonces él regresa para reinstalar el orden, pero dejárselo a su hijo. O sea que él cede el cetro, podemos decir así. No queda pegado a la silla, no queda pegado a la corona, no queda pegado al cetro, que son todos insignias fálicas, podemos decir así, sino que él se lo da a su hijo y le transmite una experiencia, digamos, del combate, como una sabiduría, ¿no? Le- digamos, es un legado, podemos decir, una herencia muy interesante. Y tampoco Odiseo, en la versión de Nolan, muere en esta hazaña como un héroe trágico, podríamos decir así, que cumple su misión y muere, sino que finalmente él queda realizando de alguna manera la propuesta que Penélope, su esposa, le había hecho antes de irse hacia el sol, ¿no? Y salirse de Ítaca. O sea que él se desprende del objeto del reino, del poder, de las riquezas. Hay una especie, y eso es lo que le permite no caer, digamos, no caer en el sentido de que, sino que al revés, eso fortalece la ley, ¿no? Eso reinstaura el orden que ahora se requiere de un sucesor y que lo va a suceder su hijo. Entonces está esta prueba que tú traías de esta habilidad que era única en él y que le daba una soberbia, también era la relación al arco, la precisión que él tenía para el uso del arco y la flecha. Él puede pasar por las hachas y llegar al blanco, pero no queda pegado a esa soberbia, ¿no? Sino que hace eso, pero para después irse, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque eso Mm, es lo que fortalece la ley. En ese sentido, tomando lo que traías en relación al super yo, tenemos la cara del super yo que instaura una ley interna. Lo que dice Freud es que se internaliza la ley y sabemos que la prohibición y el deseo son una gran pareja, ¿no? La prohibición instaura el deseo o el deseo instaura la prohibición. Siempre ahí hay una cuestión, pero van de la mano, que se desea lo prohibido. Y entonces la versión superyoica de la ley va de la mano del deseo. Ahora, la contracara del superyo, esta cara
digamos, voraz, esta cara de goce, esta cara que ubica Lacan del super yo que empuja al goce, es la que se hace más patente cuando la cara de la ley y de la prohibición trastabilla. Digamos, me da la impresión que en un orden donde la ley y el deseo están más frágiles, conquista más espacio y más potencia el empuje a gozar, que es lo que vemos actualmente, ¿no? En la cara real del super yo. Y esto también lo vemos en la figura, en todos los movimientos políticos que están apareciendo, ¿no? En las figuras, en los gobernantes, ¿no? Sin meternos en los casos, pero como cosa general, vemos que más bien los amos que asumen los gobiernos son amos que responden más bien a unas posiciones más absolutas y extremistas, podemos decir así, y donde ya no importa tanto lo que dicen, sino más bien, y lo que proponen, etcétera, sino más bien cómo juegan con la necesidad de la gente de restaurar de nuevo el orden, ¿no? Cuando se producen todas estas situaciones de caos, de inseguridad, de desvanecimiento de la ley. Entonces hay como un llamado a que se reinstaure esa ley y lo que está pasando es que se reinstaura bajo la forma de el amo más del lado de lo absoluto que del lado, digamos, de ponerse en tela de juicio, ¿no? Parecen figuras que no se ponen en tela de juicio. No, exacto. Y circulan estos semblantes nuevamente con ideas de omnipotencia, ¿no? De que todo se puede, de que no hay límites, incluso con esa salvedad, aunque sea a nivel de lo virtual, pero todo es posible. Se vela y se vela el lugar de la castración, de la interdicción algo cefálico, ¿no? Claro, Y entonces lo que yo me preguntaba es justamente, digamos, si pudiéramos desprendernos de los prejuicios y de la añoranza de que el orden simbólico no es más lo que era, preguntarnos qué es lo que está aconteciendo, ¿no? No tanto la nostalgia de lo que se perdió, sino para tratar de entender el nuevo orden o el nuevo funcionamiento de la civilización y cómo es el juego actual, ¿no? Donde no hay ¿cómo decirlo? Este ordenamiento muy claro, ¿no? De esto así, esto así, esto, ¿no? El otro día escuchaba a un comentarista político muy importante, muy lúcido, ¿no? Que decía que de alguna manera las bibliotecas antes estaban ordenadas, ¿no? Los libros de filosofía, los libros de historia, las novelas, ¿no? Uno va haciendo orden en todo lo que tiene que ver con la cultura, digamos, y hoy día, decía, la cuestión es el scrolling, ¿no? Es lo que aparece en el teléfono, que son pedacitos y fragmentos de cosas, donde todo está fragmentado y es muy flash, muy rápido, ¿no? Muy breve y muy diverso. Entonces podemos entender que es así como está funcionando los elementos de la sociedad actual, ¿no? En una pluralización, como ya anunciaba Lacan, digamos, de todas estas multiplicaciones de pequeñas cositas. Y hay que ver, entonces, eso es un poco un punto a investigar, qué es lo que va a ir al lugar del orden del padre y si se perdió el padre como fundamento y en tal caso, ¿qué viene a ese lugar? ¿O cómo es? Para entender un poco en eh, qué punto estamos. eso, pero ves que dice pluralización y al mismo tiempo otra homofonía, ¿no? Otro beat también de pulverización. Ujú, O sea, porque estos trocitos que dices del estrolear son como pedacitos, pedacitos que funcionan de manera fugaz. O sea, como ujú. son muchos pedacitos chiquitos, pues necesita mucho. No es lo mismo así un tabicote, ¿verdad?
que muchos pedacitos chicos, 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 ¿cuántos se necesitan para hacer, digamos, una equivalencia a un nombre o a ciertos nombres del Padre más sólidos o más efectivos para el anudamiento de cada quien, ¿no? Para tomar eh, el nombre del Padre ya como lo va a hacer después él, como anudamiento. El nombre del Padre como, pero también como anudamiento, ¿no? Entonces, esta gente o esta población que necesita esos pedacitos, múltiples pedacitos de nombre del Padre para anudarse, ¿no? Y lo que decías tú de los niños o los chicos, ¿cuántos de esos no necesitan estar o sea, scrolleando, ¿no? ¿Y cuántas horas se le pasan, ¿no? Que quedan pegados a la pantalla, pero ¿qué a cambio? O sea, cómo ellos solitos, con qué nombre del Padre se pueden valer para salirse de ahí. Es lo que les queda, pues. Si no fuera por esos pedacitos y los padres o la sociedad está ahí como a ver qué va a hacer con eso, ¿no? Y bueno, y los psicoanalistas cuando llegan esos casos al consultorio, ¿no, Viviana? De cuál es la operación que puede hacer el analista ahí con estos pedacitos del nombre del padre, múltiples, plurales, con los que llega alguien y son los que tiene para mundo, para vivir. Sí, a mí lo que, digamos, lo que pensaba cuando a propósito de todas estas reflexiones, como decíamos, para nosotros no es la ley de Zeus, sino es la ley del significante. Entonces, ¿cómo está afectado el significante y la relación al significante y con ello al inconsciente en este contexto? ¿No? Y lo que vemos es que claramente hay una especie de, podemos decir, como de rechazo del inconsciente, digamos, como que estos, Sí, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Este orden simbólico que atravesaba al ser hablante, ¿no? Y que armaba y que instituía, digamos, el inconsciente, que es un poco la preocupación actual de los psicoanalistas, y con todo esto también el inconsciente va a desaparecer. Y entendemos, siguiendo un poco la posición positiva de Nolan, que no va a desaparecer en la medida en que el ser habla, en que el ser humano habla. Siempre que hablamos, estamos divididos por la palabra, divididos por el orden simbólico, divididos por el lenguaje. Y entonces esto automáticamente nos lleva al inconsciente. La cuestión es qué relación al inconsciente vamos a reconocer, ¿no? Que es un poco en este panorama, digamos, donde de alguna manera se aplana, ¿no? Esa distancia entre lo que hablo y lo que habla más allá de mí, ¿no? Es esta famosa fórmula que se usa tal, soy lo que digo, ¿no? Y hay como una especie de aplanamiento del espacio entre las dos cadenas. Entonces, esto también, por supuesto, nos produce un desafío para la clínica. Mi experiencia también es que hay de todo, ¿no? Digamos que también en la medida en que el analista está allí para sostener la causa del inconsciente, para sostener que detrás de eso que dice, hay algo más, que hay otra escena, la famosa otra escena freudiana que circula detrás de eso que se dice, es que esto produce un efecto, digamos, de sorpresa, de novedad para el sujeto que está en la consulta, ¿no? De repente es como un redescubrimiento del inconsciente, ¿no? Como una nueva relación a lo que habla, a lo que se escucha en lo que dice. Esto me parece muy interesante, por ejemplo, y también me parece esperanzador que hay como una especie, podría decirlo así, como de campo más virgen, ¿no? Donde de repente
producir como prótesis el deseo del analista, esa tensión entre las dos cadenas, trae efectos muy interesantes, modestos, podemos decir así, pero efectos del sujeto muy interesantes y muy poderosos en un campo donde eso está más bien aplanado. Ahora, bueno, no en todos los casos se puede abrir ese espacio, ¿no? No siempre pasa, ¿no? A veces no es tan, eh, no es tan efectivo. Sí, creo que algo de eso hay, no sé, digo, para comentar algo más de la película, y si alguien quiere hacer algún comentario, hay unos saludos ahí, Esmeralda Villaseñor desde Canadá, dice que nos saluda, y que me llamó la atención, Viviana, de lo que recorta ahí Odiseo cuando atraviesa el canto de la sirena, Ujú, que hay como, hay una prohibición, ¿no? Hay una advertencia de que ese goce es peligroso, ¿no? Esa es la advertencia. No puedes pasar, o mejor no pases por ahí, porque ese goce, si te quedas ahí, es mortal. Digo, a propósito de las toxicomanías, la anorexia y cierto tipo de goces contemporáneos, incluso los que decías tú a nivel de la política macro, estar coqueteando con con las bombas nucleares múltiples en estas fechas, ¿no? Y, y lo que dice es, lo que logra rescatar ahí de esa vivencia de haber pasado por ahí Ulises, dice que era una reflexión así, de que es todo lo que quieres saber y después todo lo que nunca hubieras deseado, es todo lo que hubieras querido desear y después todo lo que nunca hubieras querido haber deseado, ¿sí? Y después hace un verso que dice, lo que más quieres es justo lo que no puedes tener, y lo que no puedes tener es lo que ya tuviste y perdiste. ujú, Como bastante a esa alusión del segundo tiempo, ¿no? De la interdicción, de cómo asumir o cómo reintroducir la interdicción, ¿no? La posibilidad de frenar un goce que apunta evidentemente al canto de las sirenas, pero que como el mismo Ulises y como sus tripulantes no les importa y se avientan, ¿no? Donde la advertencia de la muerte no es suficiente ante la tentación de un goce de ese tipo, y cómo introducir una operación que permita esa construcción, ¿no? De que mm, lo que más quieres es justo lo que no puedes tener y lo que no puedes tener es lo que ya tuviste y perdiste. O sea, ujú. Bueno, a mí eso me encanta, quizás puedas, es una, un poema, digamos, podemos decirlo así, muy parte bello, del verso. Ah, verso, claro, porque ubica muy bien lo que es la castración y el objeto perdido, ¿no? Eh, eso. en el seminario 4 la relación de objeto que estuvimos trabajando, aquí está María Isabel, que también trabajó con nosotros en la Bitácora Lacaniana, hablábamos que se trata para Lacan del objeto falta. ¿No? Allí eso que tuviste y perdiste, eso que hubieras querido tener y no tuviste, en fin, hace toda una cuestión, lo que esos versos ubican es la condición de falta del objeto, es el objeto falta, y por eso se puede desear, porque falta, porque lo perdimos, porque lo queremos recuperar, porque, en fin, hay toda una dialéctica, digamos, de la recuperación de aquello que se perdió. Esto también es muy freudiano, ¿no? De que el chico, el bebé alucina el objeto pecho, ¿no? Y imagina mamar y demás, abre todo el campo fantasmático y el campo del deseo. No hay deseo sin falta, o sea, tiene que haber falta para que se pueda desear,
si no, digamos, cómo desear si no nos falta nada, ¿no? Esto implica la castración. Había una cita que no la quise poner para no saturar, pero que te la comentaba Aldo, de que hay que pasar por una mutilación, dice Lacan. Es necesario perder algo para después, para entrar en el juego. ¿No? Esto que además Lacan trabaja en el seminario 4 que es el juego del gano y pierde. Hay que perder para poder ganar. Todo esto es el deseo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no opera? ¿No? ¿Qué pasa cuando el objeto queda pegado al bolsillo, cuando queda en la mano, cuando queda en la suela del zapato, cuando el objeto no está separado del cuerpo, cuando es que no se ha perdido ese goce primario, que es lo que transmitías, ¿no? Que pasa en las estructuras psicóticas, pero no totalmente, porque esto también es lo que es interesante. Es como que uno ve que hay partes donde sí se puede, no es que el sujeto psicótico no desea, ¿no? Digamos, es como que está la forclusión del nombre del padre, pero hay otros significantes, hay otras cosas. Por esto es un gran desafío. Y bueno, muy bueno el tema, digamos, del espacio de pensar la civilización y el psicoanálisis, ¿no? De cómo leemos hoy día la civilización y cómo operamos clínicamente con eso. Y mi experiencia es que en la medida en que se habla, se pierde goce. Hablar está como el goce, digamos, del bla 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 y ese que habla más del lado como de la deriva metonímica y entonces no hay pérdida de goce porque se habla sin capitón, sin pérdida, sin puntuación, ¿no? Ahí hay una deriva. Pero en la medida también en que ahí pueda intervenir la transferencia y pueda intervenir un analista, se producen efectos muy valiosos para el sujeto, incluso en la psicosis, porque los sujetos psicóticos hablan también. Entonces, en la medida en que hablan, son factibles de tratamiento analítico. Por eso Lacan decía, no hay que retroceder ante la psicosis porque son seres hablantes. Entonces, lo que me parece muy interesante es que en ese punto, mientras se hable, está viva, podemos decir así, la ley del significante. ¿No? El tema es cuando se oscurece la posibilidad de la palabra y cuando se pierde esa posibilidad, digamos, de dirigirse a un otro que pueda escuchar en esos dichos algo más allá. Bueno, creo que las jornadas clínicas van a ser, no estoy al tanto de de los materiales que se han recibido, sé que son muchos, son más de 100, pero me parece que va a ser un debate clínico muy interesante ver cómo opera todo esto y cómo trabajamos hoy día bajo esta orientación. ¿No? Que no necesariamente implica el clásico diván o, en fin, ¿no? Podemos perfectamente, o pacientes psicóticos que también están en el diván, o bueno, las distintas singularidades de cada tratamiento de lo cual podemos aprender mucho. Claro, sí, sí, porque sea una neurosis o sea una psicosis en nuestra época, de todas maneras se abre la pregunta sobre el lugar para la rectificación subjetiva, para la posibilidad de hacer compromiso con algo, ¿no? Con cierta, que pueda funcionar como ley, Me aunque parece pues sea para una psicosis. interesante en la metáfora que tú traes, ¿no? De Ulises lo que hace es que para no tentarse a la entrega al canto de las sirenas, se ata al mástil, ¿no? Entonces él atado al mástil, el mástil lo retiene de aventarse al océano, que creo que
en el libro original las sirenas eran pájaros, no eran peces, pero bueno, está como todo muy interesante. Entonces, entonces podríamos pensar en esta metáfora del mástil, ¿no? Digamos, si en algunos casos el analista funciona como mástil, ¿no? Como ese espacio que incluso a lo largo de los años, por ejemplo, en el caso de las toxicomanías o demás, vemos que muchas veces el paciente llega y viene y no sostiene un tratamiento y vuelve a venir a los 3 años y vuelve a venir a los 5 y hay un momento, pero ya sabe que ahí hay un mástil. Y después está la decisión íntima y también los recursos que el sujeto va conquistando respecto de ese goce para poder dirigirse al mástil y atarse al mástil, al analista mástil, para empezar a hablar, ¿no? A hablar y ver atado al mástil, que esto es bajo transferencia, por supuesto, es una metáfora, a ver qué Sí. tratamiento para su padecer puede conquistar a partir de la palabra. Me hiciste pensar el mástil, pero en términos freudianos, una roca viva, ¿no? Que pueda haber una roca viva de la cual también se pueda agarrar y hablar, aunque sea para sobrevivir un tanto, para reorientarse, ¿no? Y la Recalcular. condición, algo que a mí se me hace como muy interesante de ubicar, es cuando ese bla, 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 porque, digamos como esto que Lacan hablaba de la palabra vacía, puede, digamos, mutar a una relación al inconsciente, a que el sujeto pueda analizarse o analizar algo de su goce, a que pueda perder algo de ese goce que lo tenía pegado al cuerpo y pasarlo al analista. Porque no es seguro, no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces hay pacientes que vienen por el puro bla, 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 y uno está viendo, pero creo que ahí la operación es ver, esto lleva tiempo muchas veces, pero ¿cuándo es que puede haber ahí una enunciación, ¿no? Un sujeto que pueda ser capaz de escuchar su enunciación en eso que dice o alguna palabra que le hace enigma o que le hace escuchar o, en fin, algo modesto, digamos, modesto, pero que significa mucho para ese paciente. Claro. Bueno, pues muy bien. Estamos llegando al final. Pues muchas gracias, Viviana, por este recorrido. Creo que eh, hemos pasado por las escenas principales de Nolan, de Odiseo, y por los tres tiempos del Edipo, de Lacan. Así que eh, ya cruzamos ese océano, ¿no? Bueno, seguiremos en octubre. Nos vemos en octubre para ver, como dices, lo interesante que van a ser los casos clínicos, el debate, la posición del analista, ¿no? Con esta sintomatología actual. Y nada, seguir con estas conversaciones, Viviana. Qué bueno que pudimos utilizar también el arte, el cine, la literatura para hablar de sí. Muchas Bueno, gracias y muchas gracias a todos. ¿Cómo? no, iba a agradecerte, Aldo, la invitación y la posibilidad de dar una vuelta más a la película, que también es muy interesante, es muy enseñante. El que todavía no la vio y le spoileamos, le pido disculpas, nos spoileamos un poco, pero la verdad que da para hablar, hay muchas escenas más que podríamos habernos detenido, que bueno, ojalá tengamos oportunidad de desmenuzarlas porque realmente es de una riqueza Sí, eh, inagotable. sí lo logra. A nivel de guión hace una propuesta magnífica, Nolan. Ujú. Ujú. Bueno, pues Bueno, muchas gracias a todos. Un abrazo para ti, Viviana, y nos vemos la próxima ocasión. adiós, Muchas buenas gracias. noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.